Amigos visitantes y seguidores de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético, donde la intención principal no es informar, sino poner a pensar, para evitar la atrofia de facultades mentales básicas para la supervivencia. Definitivamente, pareciera que cierto sector de nuestro periodismo o de nuestro aparato de formación de opinión pública insiste en mantenernos pegados al microscopio, pendientes de la micropolítica. Todo gira en torno a Maduro o a Guaidó. O sea, todo gira en torno de los dos títeres. Buen trabajo el de los titiriteros. Bueno, decía que cierto sector de la comunicación social, no todos, pero sí la gran mayoría, definitivamente no quieren, no desean que levantemos la cabeza del microscopio. O sea, que levantemos nuestra mirada y cumplamos el acto revelador de observar el horizonte. Y aunque sea borrosamente al principio, comencemos a captar realmente dónde estamos y hacia dónde nos están llevando. Se me ha pedido que analice las posibles consecuencias de la resolución del gobierno de los Estados Unidos de acusar ante tribunales de jurisdicción nacional a Maduro y otras altas figuras del régimen chavista por el delito de conspiración a favor del narcoterrorismo y otros cargos graves. De paso, se están ofreciendo recompensas por un total de 35 millones de dólares, 15 más 10 más 10, para quien suministre información válida que contribuya a la captura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otras figuras, todas altas figuras del régimen. Un fiscal de distrito de Nueva York declaró que Maduro y sus secuaces, en donde se incluye también a las FARC, quisieron inundar de cocaína a los Estados Unidos para afectar la salud y el bienestar de sus habitantes. Bien, antes de pasar al punto, levantemos un momento la cabeza y elevemos un poquito la mirada y hagamos un sobrevuelo. Espero que el acto de despegarse del microscopio no los maree. Si temen marearse, en todo caso pueden volver al microscopio, a ocuparse de Maduro, Diosdado, Guaidó, Alcalá Corlones, la falsa oposición y de los 35 millones de dólares de la recompensa, equivalente a un cargamento mediano de cocaína transportable en una o dos avionetas. Ok, comencemos. Las declaraciones del fiscal de Nueva York, del fiscal de distrito, me recuerdan que se ha dicho muchas veces que la estrategia latinoamericana del narcotráfico, asociada a ciertos factores políticos de izquierda, a partir de los años 60, 70, era que las drogas eran como un arma para provocar un daño profundo en la sociedad de los Estados Unidos. Pues bien, hoy en día no dudo de que esa intención existiese, pero se trataba de un objetivo secundario. Ese era un objetivo complementario. La estrategia principal era otra. Cuando Fidel Castro fusiló en julio de 1989 al general Arnaldo Ochoa, al coronel Tony de la Guardia y a unos cuantos más, por estar involucrados en el delito de tráfico de cocaína, lo que hizo realmente fue dar inicio a una operación de reestructuración de una alianza que ya existía entre el narcotráfico y el castrocomunismo, y todo con un objetivo preciso: la conquista del poder en Latinoamérica. Un año después del fusilamiento en La Habana, casi exactamente un año después, nacía el Foro de Sao Paulo. Por cierto, 4 meses después del fusilamiento caía el muro de Berlín y 5 meses después de nacer el Foro de Sao Paulo, la Unión Soviética dejó de existir. Pero retrocedamos 2 pasos. Fidel Castro fusila a sus traficantes de confianza, seguramente porque le estorbaban,
5 meses después de haber sido después de haber sido el invitado de honor a la cumbre de Caracas, donde Carlos Andrés Pérez tomó posesión como presidente por segunda vez. 25 días después ocurría el Caracazo. Y retrocedamos otro paso. 3 años antes, en 1986, Gorbachov le avisa a Fidel Castro que la perestroika es con Cuba también. O sea que la isla debería defenderse sola. En otras palabras, que la fiesta había terminado. Para este servidor, y puede ser que otros también lo hayan pensado, no lo he investigado, pero para este servidor, a partir de ese momento, Castro se sintió liberado. La novedad transmitida por Gorbachov desde luego no era buena, pero también implicaba una liberación. Y es muy posible que esto no lo sorprendiese, pues hoy en día se sabe que ya desde los tiempos de Yuri Andropov, en 1982, había comenzado una reestructuración profunda, una perestroika, encomendada a la KGB. En otras palabras, la reestructuración debía ser discreta, pero debía extenderse más allá de la metrópoli, o sea, más allá de la Unión Soviética. Señores, la clave de la conquista de Latinoamérica, la clave del auge de Castro en aquellos años, del castrismo, del Foro de Sao Paulo y de todo lo que comenzaron a cosechar desde comienzos de este siglo, está en el narcotráfico. En el narcotráfico y sus variantes, narcoterrorismo, narcolavado, narcoélites, narcopolítica, narcoestados y hasta narconaciones, como Colombia y Venezuela. Porque no se trataba de dañar y corromper a la sociedad gringa, se trataba de corromper a Latinoamérica. El primer objetivo éramos nosotros, un objetivo mucho más fácil y rápido. ¿Quieren que les una los puntos desde 1986 hasta 1990? No creo que haga falta. Mis seguidores no creo que necesiten ayuda. Y como sé que no necesitan ayuda, vamos a seguir. Y aquí llega el momento en donde debería pasar a explicarles toda la historia del avance paralelo del narcotráfico y la izquierda en Latinoamérica. Avance paralelo. Debería explicar casos y relacionarlos, cosa que no pienso hacer, porque no pienso hacer un maratón de video que debería durar horas, días. Como ya les dije, les prometí un sobrevuelo y un brinco hasta el presente. Además, porque debería explicarles, por ejemplo, el caso de México. Nada más y nada menos que el país fronterizo con Estados Unidos, en donde el avance del poder de los carteles, hasta convertirse en el sistema de poder preponderante, capaz de conquistar no solo sectores enteros de la sociedad, a todos los niveles, sino porciones enteras de su territorio, es una historia inquietante, en donde uno de los protagonistas más inquietantes es precisamente el vecino del norte, los Estados Unidos. Aquí no me cansaré de recordar que cuando Donald Trump anunció el muro en la frontera, no estaba levantando un muro para separar a su país de México, sino para separar a su país del Estado fallido de México, que tiene justamente en el norte de México su expresión más lograda. ¿Cómo fue posible llegar a esta situación? ¿Cómo es posible que justo en la frontera con los Estados Unidos se presentara este dramático colapso del Estado mexicano? Bueno, se trata de una historia realmente dramática y sobre todo de una historia muy particular, porque todo en México es muy particular, más que nada por su historia común con los Estados Unidos. Así que sigamos. Y aquí debería pasar a Centroamérica. Una historia que además es una historia de guerra civil en muchas partes. Esto es demasiado complicado. Eso sí, les prometo tratar alguna vez el tema nicaragüense, porque ese sí me parece importante que sea comprendido por los venezolanos. Pero mejor sería dedicarle a esto un video especial. Así que sigamos. Por cierto, antes de seguir, olvídense de Panamá y de comparar a Panamá con Venezuela,
a Noriega con Maduro. Señores, Panamá es un país estratégico para los Estados Unidos, porque Panamá es un país que fue creado por los Estados Unidos en virtud del canal. Panamá es un punto álgido para ellos, a pesar de que el auge de las economías de la zona Asia-Pacífico le haya hecho perder algo de importancia, pero solo algo. Recuerden la historia del canal alterno que los chinos querían construir en Nicaragua. Una historia que tiene demasiadas porciones opacas. Pero ese interés chino en una zona tan cercana a los Estados Unidos demuestra hasta qué punto merodean por el vecindario. Total, ahora con López Obrador en México, a China se le abre una puerta mucho más cercana. Ya lo verán. Ya lo verán. Pero bueno, pasemos a Sudamérica. Y aquí el eje importante es en lo que respecta a la historia paralela del narcotráfico y la izquierda, el eje importante es el eje andino. Al ser la coca una planta típica de esta región, desde Colombia hasta Bolivia. Esa Bolivia que vio morir al Che, sin saber el revolucionario que la clave estaba en la coca, en los cocaleros. Menos mal que no le dio la cabeza y más bien entró en colisión con los indígenas. Los desechó como sujetos revolucionarios. La verdad es que los tiempos aún no daban para eso, para esa estrategia. Y allí fue cuando comenzó a morir el foquismo. Aunque el foquismo acaba de renacer, está de vuelta, en versión potenciada por el Foro de Sao Paulo. Ya eso lo insinué en un artículo que está en mi blog. Pero también aquí habría que ampliar un poco el discurso, porque no se trata solamente de los países andinos, porque en países atlánticos como Brasil y Argentina, el auge del narcotráfico también ha hecho sentir sus efectos sobre la sociedad, en forma mucho mayor de lo que se piensa. Y esos efectos corruptores sobre la sociedad brasileña y argentina son un caldo de cultivo perfecto para la izquierda. Es más, a mí no me extrañaría que en los planes de poder, no en los planes políticos, que esos deben ser públicos, pero en los manuales de los planes de poder de la izquierda, en los manuales secretos, el auge del tráfico y consumo de drogas debe aparecer como condición objetiva, indispensable para poder avanzar hacia la revolución. Y ahora pasemos por fin al país donde quiero detenerme, Colombia. El país hermano que nunca dejará de ser clave para nosotros. Lo fue así en el pasado y lo es hoy más que nunca. Señores, no hay solución para nosotros sin solución para Colombia. Porque para el sistema de poder chavista, alimentado y lubricado por el narcotráfico, no hay frontera. Para ellos, Venezuela y Colombia son un solo estado. Colombia no podría nunca ayudarnos sin proteger su retaguardia. Y los hechos que vienen ocurriendo en Colombia demuestran que la retaguardia a proteger no está en la frontera, está en Bogotá. La estrategia de caos creciente y desestabilización que se está aplicando en Colombia todavía está en sus comienzos. Y es una maniobra envolvente que se extiende desde el campo social hasta llegar a las instituciones. En Colombia, lamentablemente, la estrategia de seguridad democrática ejecutada por Álvaro Uribe fue demolida por el sucesor, Juan Manuel Santos, con la anuencia de la gran mayoría de los establecimientos y estamentos políticos, culturales, funcionariales, diplomáticos, comunicacionales, intelectuales, empresariales, eclesiásticos, y con la aprobación entusiasta de sus pares en la comunidad internacional. Aprobación con calidad de premio Nobel. El método de negociación por la paz dirigido por La Habana recibió una certificación internacional que hasta los noruegos envidian. Ese se trató del triunfo más resonante jamás alcanzado por el narcotráfico. Y no lo digo por las FARC, que son un brazo político militar. Lo digo porque con Santos se impuso el gran plan nacional
Drogas en Paz o Drogas sin Sangre, que permitió que la superficie de los cultivos de coca aumentara de menos de 60.000 hectáreas a más de 200.000 hectáreas y que la producción de cocaína pasara de 800 a 3.000 toneladas anuales. O sea, triplicado el cultivo y casi cuadruplicada la producción de cocaína. Señores, el 70% de la producción mundial de cocaína corresponde a Colombia. El principal productor mundial de cocaína es Colombia. Ese es un logro del narcotráfico, mientras Santos recibía el premio Nobel y las FARC reconocimiento institucional a nivel internacional. Esas mismas FARC declaradas como organización terrorista por los Estados Unidos en 1997 y por la Unión Europea en 2002. Y ahora pregúntense, ¿qué ha hecho Iván Duque para cambiar esta situación con respecto a los cultivos y la producción de cocaína? ¿Qué ha hecho realmente? Pues nada, nada realmente. Duque, al llegar al poder, ha debido declararle la guerra al narcotráfico. ¿Lo hizo? No, no lo hizo. Y no contento con eso, se ha dejado enredar, enredar en el sentido de caer en una red de la cual no podrá salir, porque no lo dejarán salir. ¿Y qué ha hecho Estados Unidos al respecto? A ver, ¿qué ha hecho? Y cuando se enteren de que Duque es un traidor, si es que ya no lo saben, ¿qué van a hacer? Un momento. Lo que pasa es que, bueno, Duque no está alineado con la agenda global del comunismo versátil, la agenda que tiene como eje a China, no. Duque está con la agenda globalista occidental. Sus referentes son Obama, Justin Trudeau, George Soros, sin olvidar a su ídolo. ¿Saben quién es el ídolo de Duque? El Papa Francisco. Señores, despierten, despertemos. Este es el aliado de los Estados Unidos en la lucha contra el chavismo, Duque. Y el otro, Jair Bolsonaro, en Brasil, se encuentra atravesando por una situación dificilísima y delicadísima, en donde no ha logrado consolidar un piso político sólido que lo pueda poner a salvo. Y supuestamente el apoyo con el que cuentan las Fuerzas Armadas, en sus queridas Fuerzas Armadas, ese apoyo está por verse, está en duda. ¿Lo sabían? ¿No lo sabían? Estoy seguro que muchos no lo saben, porque en Venezuela todos andan pendientes de Maduro o de Guaidó. Los Guaidó lovers y los Guaidó haters. Y cuando no es Guaidó es Ramos Ayub. Y cuando no es Maduro es Diosdado o es Alcalá Cordones, el nuevo cantante en el Festival de la Canción del Norte. El norte es una quimera. Sí, se va a sumar al coro de venezolanos cantores en Washington. Ya hemos visto los resultados de estos recitales. A propósito, y yendo más allá de Duque y Bolsonaro, ¿ustedes han oído de algún presidente latinoamericano declarándole la guerra al narcotráfico? Una guerra de verdad, no una joda. ¿Han oído algo de Ecuador? Ese es otro globalista, Lenin el cómico, socialista de pura cepa. ¿Y en Perú? ¿Y en Bolivia? Vamos a ver si el próximo presidente de Bolivia le declara la guerra al narcotráfico. ¿Y en Chile? ¿Paraguay? ¿Argentina? Yo siempre le digo a mis seguidores que yo mido a los presidentes de Latinoamérica aplicando un solo parámetro: su actitud frente al problema del narcotráfico. Esa es mi prueba ácida. Si un presidente, más allá de operaciones que son un saludo a la bandera, para que no digan que no se hace nada, si un presidente no le declara la guerra frontal y sin miramientos al narcotráfico, ya, listo. No necesito averiguar más. Se trata de un político más que no está interesado en pisar ciertos callos.
¿Y por qué? Porque eso significa que el narcotráfico ya se le convirtió en un poder contra el cual no se puede meter de frente. Solo un poquito para salvar las apariencias. ¿Y a quién favorece el auge del narcotráfico? Pero bueno, en Venezuela como que es más simple, porque ahora resulta ser que los jefes del narcotráfico son Maduro y Diosdado, y Padrino. O sea, acaben con los cabecillas del cartel de los soles y seguro, segurito, todo se viene abajo. El eclipse de los soles. La narconación se viene abajo, la narcolavadora también. O sea, que para arreglar esto bastaba zumbar 35 millones de dólares a ver quién se los coge. Carajo, pero ¿por qué no se les había ocurrido antes? Esto lo han podido hacer antes, mucho antes. ¿Por qué no lo hicieron antes? En serio, pregunten por allí por qué no lo hicieron antes. Sean curiosos. Señores, Maduro se va. Llevo 4 años diciéndolo, junto con Aura Palermo. Maduro vino a cumplir una etapa. Busquen en los artículos de mi blog. Allí describo cuál es la tarea que se le asignó a Maduro, que es de transición de régimen, no de transición de Estado. El Estado rentista queda, el narcoestado petrolero queda. Toda esta confrontación, esta guerrita de posiciones sin verdadera dualidad de poderes, sin verdadero poder alterno, no es más que el preámbulo de un nuevo pacto de repartición de la renta, el pacto de guiso fijo, que contempla la alternabilidad política entre bloques nuevos e históricos de un mismo ecosistema de poder, por cierto, próximo a cumplir 50 años en 2023. Este ecosistema de poder es un sistema que nunca ha podido prescindir de cierta diversidad política, la cual es un sello, ese ya ancestral, de toda la política venezolana, desde siempre, que solo tuvo una pausa durante la pacificación gomecista. Y el pacto de guiso fijo que se dará en el marco de un modelo de comunismo versátil adaptado a una globalidad multipolar está a las puertas. Me he cansado de describir esto una y otra vez. Una y otra vez. Quiten a Maduro, quiten a Diosdado y no estarán cambiando nada. Porque la solución a esto nunca será pacífica, constitucional, democrática. La única forma de salir de este laberinto, porque no es un túnel, es un laberinto, es extinguiendo al chavismo, arrancándolo de raíz. De paso, para poder sacar al minotauro militar de ese mismo laberinto. Señores, no es a Maduro al que hay que declararlo delincuente, poniendo precio a su cabeza. Es a todo el chavismo al que hay que declararlo delincuente y una amenaza contra la humanidad, no contra la sociedad gringa, es contra toda la humanidad. Mientras tanto, debemos contentarnos como solución definitiva con un se busca de 35 millones de dólares por parte de un país, los Estados Unidos, el cual nunca ha sido capaz de lanzar una verdadera iniciativa continental, hemisférica, que una a todos los gobiernos americanos contra el narcotráfico y su universo de actividades y empresas conexas, las cuales constituyen la base material de un poder que nos mantiene presos, a todos, desde el Río Grande para abajo, y con un problema irresoluble de criminalidad al norte de la frontera. De hecho, los mismos Estados Unidos no han logrado hacer ninguna mella notable en el tráfico de cocaína que los afecta directamente. ¿Por qué será? Y si acaso llegara a presentarse escasez de cocaína, sobre todo para abastecer a sus grandes ciudades, es capaz de producir internamente toneladas y toneladas de cristal y hasta de usar su propio sistema sanitario para hacerle llegar a miles de sus ciudadanos drogas opiáceas, hasta crear una verdadera crisis de salud pública. Y todo esto
tras 19 años de presencia militar y civil en Afganistán, a un costo de más de 700 billones de dólares, en donde tampoco han logrado disminuir el cultivo de amapola. De hecho, Afganistán sigue siendo el primer productor mundial de opio. Bueno, señores, disculpen la interrupción. Pueden volver al microscopio a ocuparse de Maduro, Diosdado, Alcalá, El Pollo, Guaidó, Ramos Ayub y de los cazarrecompensas que van a salvar al país, a la narconación petrolera, por 35 millones de dólares. Vaya manera encontraron en Washington de disminuir el gasto público improductivo para poder destinar mayores recursos a combatir el virus chino o a mandar 20.000 soldados a Europa. Antes de terminar, le aviso a mis seguidores, que ya los conozco, que esto no es con ustedes. Disculpen el desahogo. Por favor, alertas en lo importante, la supervivencia. Hasta pronto. Cuídense.